Retomamos la información y lo hacemos con un informe especial porque hay preguntas para responder. ¿Cuál es la realidad de los jóvenes y los jóvenes que son estudiantes, jóvenes uruguayos, en cuanto al consumo de drogas o estimulantes? ¿En cuánto influye o no la presencia familiar en el respaldo, en el apoyo, en los niveles de consumo? ¿Cuán presente o ausente está el Estado uruguayo con respecto a este tema? Sobre todo esto ha estado trabajando Roberto Riolfo, conociéndolo con los tiempos de un informativo. Obviamente esto seguramente para leer un informe de 4 horas, pero veremos cómo se maneja bien, como siempre. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal, Miguel? Tal cual como tú lo decías, es un tema muy vasto y bueno, vamos a hacer una síntesis en un informativo. ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a la audiencia. Decirles que este informe se desprende las cifras por lo menos de una octava encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media, tanto en liceos públicos como privados, que realiza la Junta Nacional de Drogas. Vamos a compartir una primera placa porque hay muchas sustancias que maneja el informe, pero vamos a ver las que tienen mayor prevalencia. Allí vemos que el consumo de alcohol, 8 de cada 10 estudiantes han consumido alcohol alguna vez en su vida, es decir, el 80%. La edad de inicio del consumo es la más baja de todas las sustancias, no llega a los 13 años, 12,8%, y casi el 40% de los estudiantes ha consumido bebidas energizantes en los últimos 12 meses. Vamos a escuchar ahora el análisis que hace el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, me refiero a Diego Olivera. Es un tema preocupante, es un tema que necesita de un cambio porque hay niveles muy altos de consumo para lo que es la edad de referencia, una edad en la cual no se debería consumir alcohol, y hay una edad de inicio que es temprana, que se ubica en torno a los 13 años. Por lo tanto, esto reafirma que la necesidad de una regulación específica que vele aún más y que promueva el cambio cultural en torno al consumo en esta edad. Otro comportamiento que cambió es a nivel del consumo de género y también en el lugar de residencia. Escuchamos a Olivera. Una diferencia que existía en algunas pautas de consumo hace ya unos cuantos años entre varones y mujeres parece haberse difuminado, es decir, que tienen pautas de consumo mucho más similares varones y mujeres, y no hay grandes diferencias entre Montevideo e interior. Pero la producción del informativo no se quiso quedar solamente con este informe que presentó la Junta Nacional de Drogas allí en Torre Ejecutiva, y quiso avanzar un poco más en ver un poco algunas consecuencias, causas, consecuencias, el tema de los padres, el tema de los vínculos, el tema del Estado. Hemos dialogado entonces con Jessica Ramírez. Vamos a conocer su aporte como socióloga. Ella es socióloga, pero es integrante también del Observatorio Uruguayo de Drogas. Ella nos da una mirada sobre dónde es que se adquieren estos hábitos. Los primeros contactos que tienen los adolescentes con los niños y luego los adolescentes con las drogas es en el núcleo familiar, ¿sí? Sobre todo el alcohol, que es una sustancia que está totalmente instituida en el mundo adulto. Entonces, bueno, el primer acercamiento, las primeras significaciones que se le atribuye a su consumo, el vínculo que se genera, se obtiene de la casa. Hoy no hay una sanción para aquellos adolescentes que consumen. Incluso hay veces que parecería que están como cumpliendo hasta un mandato social, porque si no consumen son sancionados por su grupo porque no consumen. Eso es un poco lo que en el camino en que tenemos que empezar a tratar de transitar respecto a que estos consumos son sumamente nocivos en esta población. Situaciones muy disímiles se dan cuando hay padres presentes a cuando hay padres ausentes. Cuando los padres están presentes, conocen a sus amigos, tienen instancias de compartir cenas, almuerzos, conocen lo que están haciendo luego de sus actividades curriculares, tienen control de los horarios de llegada, como que se involucran con la problemática, con el mundo del adolescente y con su cotidianidad. Hay menor consumo, siempre hay menor consumo y de todas las sustancias. Para este informe también visité a la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, me refiero a la doctora Mónica Silva. En este caso también nos va a estar hablando del vínculo de los padres y los hijos y el consumo. A veces los padres nos plantean que prefiero que tome en casa a que tome afuera. Y entonces habilitan el consumo. O, bueno, no importa, es un poquito para que aprenda a tomar. Eso también uno lo escucha con cierta frecuencia. Así aprende a tomar. Bueno, no. Tiene que aprender a no tomar. Si uno limita en todas estas conductas, la limitación como prohibición no funciona.
No funciona, no tiene el resultado de entonces el adolescente no va a consumir. Lo que pasa es que lo que falta es tal vez un proceso educativo y un proceso de vínculo, de confianza con el adolescente, en donde se pueda entender que esto no es bueno. Pero además también hay un mundo adulto que consume. Si el adulto toma alcohol todos los días, o si el adulto alguna vez se emborracha y se pasa de la línea, o si el adulto cada vez que va a una fiesta tiene que consumir alcohol porque si no, no se divierte, los adolescentes crecen con modelos identificatorios que son los que tienen alrededor. Ahora vamos a conocer cuáles son los trastornos físicos reales, ¿sí? que produce el consumo, sobre todo estas que tienen mayor prevalencia, el tema del consumo del alcohol y el consumo de las bebidas energizantes. Lo escuchamos. Hay un efecto que tiene que ver con el bienestar, digamos, ¿no? Que produce en lo emocional, que tiene que ver con una acción del alcohol a nivel del sistema nervioso central, en donde se dirige a determinadas áreas del cerebro e inhibe la inhibición. Entonces el sujeto se siente libre. Al sistema nervioso central, el consumo prolongado trae acciones y efectos en el sistema nervioso central, acumulativos también, y además que si bien todos los estudios que hay con imagenología y demás muestran que pueden ser reversibles durante un tiempo, o sea, mientras se consume durante cierto tiempo pueden ser reversibles, hay una etapa en la cual ya no son reversibles. ¿Ah? Es más, las demencias en personas vinculadas al consumo crónico de alcohol, hay un punto en el cual no vuelven más. A nivel del aparato cardiovascular, la intoxicación, y aún sin llegar al coma, produce también trastornos del ritmo cardíaco, taquicardias, que según el corazón en el que estén, también puede provocar fallas cardíacas. Pero además hay otro efecto, que es a nivel del hígado, que todos conocemos, se metaboliza en el hígado, afecta progresivamente al hígado y se puede llegar a la insuficiencia hepática, la cirrosis. La doctora Silva se recibió en el año 1985, de ahí hasta la fecha también atiende en su consultorio particular y por eso le preguntamos qué síntesis, qué análisis hace ella de esa experiencia de tratar estos temas desde esa fecha hasta ahora, hasta la actualidad. La escuchamos. Nuestros niños tienen cada vez más dificultades emocionales importantes, serias, que ameritan a veces medicación, a veces no. Tengo un examen, estoy nervioso, voy a tomar algo. No aprendí a bancarme la presión que implica tengo que dar un examen. Si uno empieza a trabajar con los chiquilines, empieza a encontrar motivos de índole emocional interna que tienen que ver con el no poder soportar la vida. Yo creo que ahora lo que hay es una mayor fragilidad en el proceso de sostén del desarrollo de los niños, en donde realmente ni siquiera los padres logran sostenerse a sí mismos. Se precisa un sujeto humano que tenga ciertas capacidades y ciertas condiciones humanas propias para poder criar hijos. Esto implica aceptar que van a dar trabajo, aceptar que el tiempo de uno se va a reducir, aceptar que va a haber cosas que nos van a agotar y que vamos a decir no puedo más, pero él no tiene la culpa, ¿sí? El niño no la tiene. Todo ese proceso que es de maduración y de aprender a tolerar la frustración que me despierta un hijo, porque un hijo es una cosa hermosa, pero también me despierta frustración y enojo. Si nada de esto se pudo lograr como padre, como madre, hay otras formas de buscar ayuda. Hay donde recurrir, vamos a compartir una placa allí, que es, dice, ahí están los dispositivos Ciudadela, son la puerta de entrada a la Red Nacional de Atención y Tratamiento de Drogas. Discando asterisco 1020, brinda atención telefónica a las 24 horas gratis desde cualquier celular. Pero tenemos un cierre con un poquito más de positivismo y es los datos que aporta el Ministerio de Salud Pública, es otro informe diferente y que también habla y queda muy claro cuando el Estado se hace presente, cuando el Estado regula algo, como es el caso del tabaco en nuestro país, regulado en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Qué sucede con eso? Vamos a compartir una última placa allí para ver los efectos. Disminuyó un 40% el consumo de tabaco entre jóvenes de 15 a 24 años y desde el año 2004 a la fecha 300.000 uruguayos dejaron de fumar. Para cerrar, decirles que en realidad eso es lo que decía recién, cuando el Estado está presente, la marihuana también ha sido regulada en adultos y nos
nos decía Diego Olivera en charla, cuando fuimos a cubrir el evento en Torre Ejecutiva, que el consumo de la marihuana se mantuvo estable en los jóvenes, no así como sucedió con el alcohol o con las bebidas energizantes, o sea que cuando el Estado regula y se hace presente y no queda solamente liberado lo que pasa dentro de las casas, la situación es muy otra. Y decirles también que para eliminar cualquier tipo de estigmas, la encuesta que se hizo, esta octava a nivel nacional, fue a nivel de todo el país, en liceos públicos y privados y también en las UTUs, o sea que bueno, en realidad es una problemática más que nada de las casas, no de las instituciones educativas. Para que no te sientas mal, fue tan bueno que quedarse con ganas también es bueno. Muchísimas gracias. Es cierto, un placer.